Mi nombre es María Dolores Espinosa Cruz. Este es el tema de correlación y regresión de la unidad número 2 de estadística inferencial 2. El tema que vamos a ver es correlación y regresión y vamos a ver 4 subtemas, que es el 10.2, que es correlación, el 10.3, que es regresión, el 10.4 es variación e intervalos de predicción y el 10.5, que es regresión múltiple. Primero vamos con el 10.2, que es correlación. Vamos a definir que dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R nos dice que el valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual a R y R menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectada por la elección de X o Y, intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Los errores más comunes en las correlaciones. Un error más común es incluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y puede inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Para que nos quede un poco más claro este tema, vamos a ver un ejemplo que es el tamaño del cerebro e inteligencia. Este ejemplo nos dice que a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en metros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler en un grupo de sujetos según los datos de Starling y Brain Science, Head Science, and Intelligence Quotient in Monocycary, 2N de Tramo, ER, Neurology, Vol 50, NOM 5. Y nos dice una pregunta que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Y viene otra pregunta que nos dice que parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Como podemos ver, aquí está el tamaño del cerebro en metros cúbicos y nos dan 10 datos. Y el coeficiente intelectual, que como podemos ver, aquí está. Entonces nos vamos a Minitab para poder resolverlo. Y aquí en Minitab nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, nos vamos a correlación. Aquí no importa cómo está acomodado. Primero podemos poner el coeficiente intelectual o el tamaño del cerebro. Yo puse primero el tamaño del cerebro y después el coeficiente intelectual. Y en opciones le ponemos que el método es correlación de Pearson, que es lo que nos está dando el ejercicio. Y el nivel de confianza, que sería del 95%. Y nos están diciendo que el nivel de confianza es el del 95. El problema no nos está dando un nivel de confianza ni de significancia, pero cuando no nos dan, significa que el valor de confianza es del 95
y el valor de significancia es de 0.05 por default. Ya le damos a aceptar y ponemos que en estadísticas que no se mostrarán en la gráfica, ponemos correlaciones y los valores de P. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y como podemos ver aquí nos está arrojando, nos dice que el coeficiente intelectual del tamaño del cerebro es de correlaciones de 0.179. Esto significa que está cercano al 1 y que nos está indicando que hay poco fuerte de correlaciones. Y como podemos ver, aquí nos está diciendo que P es igual a 0.020. ¿Esto qué significa? Que es mayor a 0.05. Entonces, si fuera menor que 0.005, esto significaría que podríamos rechazar la hipótesis nula. Y la correlación nos dice que está entre -1 y 1. Y cuando hay un valor muy cercano a 0, significa que no existe correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano a 1, significa que hay una correlación positiva. Y cuando hay un valor muy cercano a -1, significa que hay una correlación negativa. La correlación positiva significa que en este caso, que si el valor de eje aumenta, entonces también el valor de Y va a aumentar. Y la correlación negativa significa que si un valor aumenta, el otro valor se reduce. Sería lo contrario. Y por estadísticas usamos el valor de P, que sería 0.020. Y entonces, como había mencionado, la hipótesis nula nos dice que es igual a 0. Y si es igual a 0, significa que no existe correlación. Y la hipótesis alterna es diferente a 0. Y como podemos ver que aquí el 0.620 es mayor al 0.05 de significancia, entonces esto significa que no tenemos las evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Ahora nos vamos a gráficas para verlo en una gráfica. Nos vamos a gráfica de dispersión y nos vamos con regresión. Le damos a aceptar. Aquí en variable Y sería el coeficiente intelectual y en variable X el tamaño del cerebro. Le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí nos está indicando que hay muy poca correlación porque los valores están dispersos. Y aquí en cada valor podemos ver que nos dice que el símbolo 1 está en la fila 1, que es el tamaño del cerebro en metros cúbicos, y es igual a 965 el coeficiente intelectual en el 90. Y aquí nos está diciendo que este se encuentra en la fila 5, se encuentra en la fila 6, este se encuentra en la fila 4, y así es lo que nos está dando cada uno de los valores. Y como podemos ver, si tuviéramos una pendiente de 45 grados, que sería una línea así, entonces significa que tenemos una correlación positiva muy fuerte. O si tuviéramos una pendiente de 135 grados, que sería así, entonces esto significa que tendríamos una pendiente negativa de -1 y un coeficiente de regresión negativo. Y como podemos ver, como ya lo había mencionado, los valores están dispersos en la línea. Esto significa que hay una correlación muy fuerte. Ahora nos vamos al asistente y nos vamos a regresión.
Vamos regresión simple. Y aquí en Y sería el coeficiente intelectual y en X el tamaño del cerebro. Le ponemos lineal y le damos, y el nivel de significancia por default, como ya lo había mencionado, sería 0.05. Le damos a aceptar. Y aquí nos está marcando, nos dice que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativo porque P es mayor a 0.05. Y como podemos ver, aquí está P 0.620. También nos dice que el modelo de regresión puede esperar de 3.21 la variación en coeficiente intelectual y nos dice que es bajo. Y aquí nos está diciendo que la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa, porque como ya la mencionamos, P es mayor a 0.05, que sería que nos había arrojado P 620, 0.620. Y aquí nos está dando la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre X y Y, que Y es 71.83 más 0.02862 en X. También nos arroja otra gráfica que aquí vemos un atípico. Este es un valor atípico y aquí están los valores de cada fila. Y aquí tenemos otra gráfica, que igual aquí nos están dando cada uno de los valores. Aquí tenemos otra. Aquí nos está dando, nos están dando X y Y los pronósticos y aquí nos están dando un intervalo del 95%. Aquí está el límite inferior y el límite superior. Y la regresión para el coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. Ya nos está dando la cantidad de los datos pocos comunes, nos dice que la normalidad y el ajuste de modelo. Entonces nos vamos al ejercicio y nos dice que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual, entonces concluimos que no tenemos la evidencia suficiente. Y la otra pregunta no sé qué parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes y también podemos decir que no tenemos las evidencias suficientes. Esa sería la respuesta. Ahora nos vamos con un ejercicio que se llama calentamiento global. Aquí nos dice que la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono CO2. A continuación, se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas para diferentes años, según los datos del Earth Policy Institute. Y nos viene una pregunta donde dice que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. Y como podemos ver, aquí nos están dando los datos del CO2 y la temperatura. Y aquí nos viene para hacerlo en Minitab. Nos vamos a Minitab para poder solucionarlo. Entonces, aquí en Minitab vamos a estadísticas básicas, nos vamos a correlación. Aquí, como ya lo había mencionado, no importa cómo lo acomodemos, el orden puede ser primero la temperatura o el CO2. Y aquí en correlación de Pearson, el nivel de confianza del 95 por default. Y correlación y valor de P y le damos aceptar y le damos aceptar.
Y como podemos ver, aquí nos está dando, nos dice que la correlación es de 0.892. Entonces, esto significa que es muy cercano al 1, y cuando es muy cercano al 1, significa que hay una correlación positiva, porque está muy cerca del 1, sería 0.892. Pero como es estadísticamente, y aquí entonces agarramos el valor de P. Entonces nos dice que P es igual a 0.001. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que es menor al valor de significancia, que es de 0.05. Entonces, tenemos las evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, porque el valor de P es menor a 0.05. Ahora nos vamos a gráficas, nos vamos a gráficas de dispersión, nos vamos con regresión y le damos a aceptar. Aquí en la variable Y ponemos el CO2 por parte, perdón, sería la temperatura, y en variable X sería el CO2 parte por millón. Le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí tenemos la línea es de 45 grados, que nos dice que tenemos una correlación positiva muy fuerte, que sería esta. Ahora nos vamos con el asistente, regresión y regresión simple. Y aquí en Y sería la temperatura, y en X CO2 por parte por millón. Y nos vamos lineal, y como ya habíamos mencionado, por default es el nivel de significancia 0.05. Le damos a aceptar y aquí podemos ver que P es menor al valor de significancia, que sería 0.001, y nos dice que la relación entre la temperatura y el CO2 por parte por millón es estadísticamente significativa, porque P es menor a 0.05. Y aquí nos está dando que el modelo de regresión puede explicar del 79.56% de la variación de la temperatura. Y aquí nos está diciendo que como es 0.89, muy cercano a 1, entonces significa que es muy fuerte, es un positivo muy fuerte. Entonces sería el positivo perfecto. ¿Y esto qué significa? Como está muy cercano al 1, significa que cuando aumenta el CO2 por parte por millón, también aumenta la temperatura. Y aquí podemos ver otra gráfica. Aquí vemos donde se encuentra cada uno. Este se encuentra en la fila 6. Aquí se encuentra en la fila 4 y cada uno se puede ver. Y aquí tenemos otra gráfica. Y aquí tenemos otra. Aquí nos están dando el valor de X y el valor de Y. Nos dicen que aquí está en un intervalo del 95%. Y aquí está la relación para temperatura, parte por millón, la calidad de los datos poco comunes, la normalidad y el ajuste de modelo. Entonces nos vamos al problema y nos dice que existe una correlación lineal entre la temperatura y el coeficiente y la concentración del CO2. Entonces podemos decir que sí existe una correlación lineal. Y
cuando el CO2 aumenta, también la temperatura tiende a aumentar. Entonces, ese sería el resultado. Ahora nos vamos con el tema de regresión. Nos dice que a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, que y es igual a b o más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variables dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable. Es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos, como lo habíamos visto en el ejercicio anterior, que aparecía un valor atípico en color rojo. Y como podemos ver, sí estaba más lejos que los otros puntos de los datos. Y nos dice que los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y prediction por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo Y, observación menos Y prediction, Y menos Y prediction. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. Y para que nos quede un poco más claro, vamos a ver un ejemplo, que este ejemplo se llama la edad y tamaños de la cintura de los hombres. El ejemplo nos dice que a continuación se representan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Tenemos que determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, de 40 y de 60 años. Entonces nos vamos a Minitab para poder resolver. Y aquí en Minitab nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, nos vamos a correlación. Y podemos acomodarlo de la manera que queramos, no hay un orden. Y nos vamos a opciones y sería correlación de Pearson y nivel de confianza del 95, como no nos lo da el ejercicio, entonces por default sería del 95% y el nivel de significancia del 0.05%. Vamos a aceptar y en correlación y valores de P. Vamos a aceptar y aceptar. Y como podemos ver, aquí nos dice que correlaciones de 0.845, que sería muy cercano al 1. Entonces, si es muy cercano al 1, esto significa que hay una correlación positiva fuerte. Y aquí, como podemos ver, nos está diciendo que el valor de P es 0.000. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el valor de P es menor que el valor de significancia de 0.05. Entonces, esto significa que existe correlación. Y como ya habíamos mencionado, si fuera la hipótesis nula, no existiría correlación, y en la hipótesis la terna sí existe correlación. Ahora nos vamos a estadísticas
regresión, gráfica de línea de ajustes. Y aquí en Y va el tamaño de la cintura C. Y en X, que sería sería en la edad de los hombres. Y ya nos vamos a gráficas, ya ponemos 4 en 1. Le damos a aceptar, opciones, se queda el valor de confianza del 95. Y le damos a aceptar. Y como podemos ver aquí R ajustado nos dice que es del 70.66%, que se le atribuye a la edad del hombre. Y aquí igual nos está dando el valor de P de 0.005000. Aquí, como podemos ver en la primera gráfica, nos está diciendo que el tamaño de la cintura en cm del hombre en centímetros de hombre es del 59.64 más 0.6259 la edad del hombre. Y aquí está reajustada el 70.7%. Y aquí, como ve, hay una correlación muy fuerte porque los puntos que nos están dando están muy pegados, no están dispersos. Y aquí, como podemos ver, están las gráficas de residuo y el valor ajustado. Y aquí está el orden de observación y un histograma, que todos esos son 4 gráficas de residuos. Y ahora nos vamos al ejercicio. Aquí nos está diciendo que tenemos que terminar la ecuación de regresión. Entonces, como no podemos ver en Minitab, la ecuación de regresión sería, esto sería 59.64 más 0.6259 la edad del hombre, que también aquí nos lo indica la gráfica de línea ajustada, que nos dice que también la cintura en centímetros del hombre es 59.64 más 0.6259 a la edad del hombre, que sería esto. Y también nos pide el ejercicio, la gráfica de residuos. Y como podemos ver en Minitab, aquí tenemos las gráficas de residuo, que de hecho no tenemos una, sino tenemos 4 gráficas de residuo. Y también nos dice el problema que cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Entonces, para poder sacarlo, nos vamos a Minitab y con el uso de una calculadora aquí ponemos 59.64 más 0.6259 por 20. Esto nos da 72.159, que es lo que nos está indicando para una persona de 20 años, que el tamaño de la cintura es de 72.169 para una persona de 20. Ahora se usa la misma fórmula, que sería 59.64 más 0.6259 ahora por 40, que nos está diciendo una persona de 40 años. Esto nos arroja el valor de 84.67. Entonces el tamaño de la cintura para una persona de 40 años es de 84.67. Ahora para una persona de 60 años ponemos 59.64 más 0.6259 por 60. Nos dice que el tamaño de la cintura por una persona de 60 años es de 97.19. Entonces, eso sería el resultado para el ejemplo de la edad y la cintura de los hombres.
Ahora nos vamos con un ejercicio. Aquí dice que a continuación se representan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determine la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años? Nos vamos a Minitab. Nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, nos vamos a correlación. Aquí ponemos edad de las mujeres, cintura en centímetros de mujeres, nos vamos a opciones. Aquí lo dejamos en correlación de Pearson, del 95 punto de confianza. Le damos a aceptar. En gráfica, en estadístico que se mostrarán en la gráfica, sería correlaciones y valor de P. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Como podemos ver, aquí nos está indicando que es de 0.868. ¿Esto qué significa? Que está muy cerca del 1. Y si está muy cerca del 1, significa que hay una correlación muy fuerte, una correlación positiva muy fuerte. Y como podemos ver, aquí nos está diciendo que son los 40 datos de la edad de las mujeres y la cintura en centímetro de las mujeres, que serían 40 datos. Y aquí el valor de P nos está diciendo que es de 0.000. Es menor que el valor de significancia, que sería 0.05. Entonces, esto significa que la correlación es muy fuerte de la edad de la mujer y el tamaño de la cintura de la mujer. Ahora nos vamos a las gráficas, nos vamos a estadísticas, a regresión, gráfica de línea ajustada. Aquí en Y ponemos la cintura en centímetro de la mujer. En X, la edad de las mujeres. Nos vamos en gráficas, ponemos 4 en 1, le damos a aceptar. En opciones lo dejamos con el nivel de confianza del 95. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí nos está dando el 74.7 y nos está diciendo que la cintura en centímetros mujeres es de 54.12 más 0.8095, la edad de la mujer. Y el valor de P de 0.000. Y aquí en la primera gráfica nos está diciendo que hay una correlación muy fuerte porque los puntos no están dispersos. Y en R cuadrada ajustada es de 74.7, se le atribuye a la edad de la mujer. Ahí en esta gráfica, como podemos ver, la línea está en un ángulo de 45 grados, entonces significa que hay una correlación muy fuerte. Y aquí están las gráficas de residuos, el valor ajustado, la orden de observación y un histograma, que estas 4 gráficas nos dicen las gráficas de residuos en la cintura en centímetro de las mujeres. Y ahora nos dice, nos vamos al ejercicio. Voy a repetir el ejercicio porque al parecer no se alcanza a apreciar. Entonces nos vamos a Minitab. Entonces vamos a estadísticas, estadísticas básicas,
correlación. Y aquí podemos edad de mujeres y cintura en cintura de mujeres. Le damos a aceptar. Y como ya había mencionado, aquí está el valor de P, que es 0.00, que es menor al valor de significancia. Entonces, que la correlación es muy fuerte en la edad de la mujer y el tamaño de la cintura de la mujer. Y aquí nos está diciendo que es de 0.868, que esto es muy cercano a 1. Entonces, esto significa que hay una correlación positiva muy fuerte. Ahora nos vamos a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Y como podemos ver aquí en Y sería en centímetros la mujer, la edad de en Y sería la cintura en centímetros mujeres y en X la edad de la mujer y las gráficas sería 4 en 1. Le damos a aceptar y como ya lo había mencionado, aquí tenemos R cuadrada ajustada, que es de 74.7, que esto se le atribuye a la edad de la mujer, y aquí está el valor de P, que sería 0.00, y aquí en la gráfica nos está dando la cintura en centímetros de la mujer, que sería 54.12, más 0.8095 la edad del hombre, perdón, de la mujer. Y aquí, como podemos ver, hay una correlación muy fuerte porque los valores no están dispersos. Y aquí están las gráficas que les había mencionado de residuos, que son las 4 gráficas. Ahora sí nos vamos al ejercicio. Y nos está diciendo que tenemos que determinar la ecuación de regresión. Y como podemos ver, aquí tenemos la ecuación de regresión, que sería esta, que sería la cintura en centímetros de las mujeres, es igual a 54.12 más 0.8095 a la edad de la mujer, por la edad de la mujer. Y también nos indica el ejercicio que la gráfica de residuos, entonces como podemos ver ya lo sacamos en militar, la gráfica de residuos serían estas, son 4 gráficas de residuos. Y por último nos dice cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Entonces lo hacemos en la calculadora. Entonces primero sería de 18 años. Entonces aquí usaremos esta fórmula para cuál sería la cintura en centímetros de la mujer para una mujer de 18 años. Entonces se pone 54.12 más 0.8095 por, que nos está dando el ejemplo, 18. Entonces sería igual a 68.69, que sería la cintura de la mujer de 68.69 a una edad de 20 años. Ahora nos dice que para una mujer de 36 años, entonces ahora sería 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer, que sería 36 años. Nos está diciendo que la cintura de la mujer para una mujer de 36 años sería de 83.26. Y por último nos dice el ejercicio que para una mujer de 54 años, entonces sería la misma fórmula, 54.12 más 0.8095 por 54. Y nos está diciendo que la cintura de la mujer para una persona de 54 años sería de 97.83. Ese sería
los resultados del ejercicio. Ahora nos vamos con el siguiente tema, que sería variación e intervalos de predicción. Nos dice que suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y prediction es el valor prediction de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores Y muestrales es Y tostada. La desviación total de XY es la distancia vertical de Y menos Y tostada, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y tostada. La desviación explicada nos dice que es la distancia vertical de Y prediction menos Y tostada, menos Y testada, que es la distancia entre los valores prediction y la recta horizontal, que pasa por la media muestral de Y testada. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y prediction, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia Y menos Y prediction también se conoce como residuo. También aquí nos dicen que la desviación es la desviación total, es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. La desviación total es Y menos Y testada, la desviación explicada es Y prediction menos Y testada y la desviación sin explicar es Y menos Y prediction. Aquí tenemos un ejemplo donde dice que imagine una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos de 5,19. Supongamos que utilizamos esta muestra de los datos pareados para calcular los siguientes resultados. Dice que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y prediction es igual a 3 más 2X. La media de los valores de Y está dada por Y testada es igual a 9. Dice que uno de los pares de datos muestrales es X es igual a 5 y Y es igual a 19. Como podemos ver, aquí está. X es igual a 5 y Y es igual a 19. El punto 513 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X es igual a 5 en la ecuación de regresión de Y prediction es igual a 3 más 2X, produce Y prediction es igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión prediction es igual a 3 más 2X para obtener Y prediction es igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre Y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para X es igual a 5, el valor prediction de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y prediction es igual a 13 y Y es igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. La desviación total a partir de Y testada es igual a 9 del punto 519 es igual a Y menos Y testada es igual a 19 menos 9 que es igual a 10. La desviación explicada a partir de Y testada es igual a 9 del punto 519 es igual a Y prediction menos Y testada es igual a 13 menos 9 es igual a 4. Y la desviación sin explicar a partir de Y testada es igual a 9 del punto 519 nos dice que es igual a Y menos Y prediction, que es igual a 19 menos 13, que daría 6. En variación tenemos la variación total, es igual a la variación explicada más la variación sin explicar.
Aquí nos decían que la sumatoria de y menos y testada al cuadrado es igual a la sumatoria de y prediction menos y testada al cuadrado más la sumatoria de y menos y prediction al cuadrado. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicadas y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Aquí podemos definir que el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada nos dice que es la cantidad de variación en Y, que se expresa por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada es igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho. De Y, una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción se requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o el residuo es la distancia vertical entre el punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación de una media colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de una recta de regresión. El error estándar de la estimación denotada con SE es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores prediction que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo se llama el peso y consumo de combustible de autos en carretera. Nos dice que se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galones. Nos pide 5 puntos. El primer punto nos dice que tenemos que determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. El segundo punto nos dice que existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera. El punto número 3 nos pide que el porcentaje de la desviación de la variación total del consumo de combustibles en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. El 4 nos dice que si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y el número 5 nos dice que para un automóvil que pesa 400 libras, tenemos que identificar la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Para entenderle un poco más a este ejercicio, entonces nos vamos a resolverlo a Minitab. Nos vamos a Minitab. Entonces, aquí en Minitab nos vamos a estadísticas, estadística básica, nos vamos a regresión, regresión y ajuste de modelo de regresión. Ponemos carretera por millas por galón y la trayectorias continuas, el peso de libras. En opciones verificamos que es el 95% de nivel de confianza que nos está dando el ejercicio. Le damos a aceptar. En gráficas le ponemos 4 en 1. Le damos a aceptar. Almacenamiento así lo dejamos y todo queda igual y le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí nos está dando coeficientes. Nos está dando el valor de P, que no es 0.00. Esto quiere decir que es menor al valor de significancia, que es 0.01. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto significa que sí hay correlación.
porque si la hipótesis nula nos dice que es igual a 0 y que no existe correlación, y la hipótesis alterna nos dicen que es diferente a 0 y sí hay correlación. Entonces, como es menor al valor de significancia, sí existe correlación. Y como podemos ver, aquí nos están dando la desviación estándar de 2.19, R cuadrada de 65, R cuadrada ajustada de 63, R cuadrada prediction de 60,96%. Y aquí nos están dando nuestro análisis de varianza, el valor F, el valor P, que como habíamos visto es de 0.00. Y aquí nos están carreteras, mis por galón 37, ajuste 28 y residuos de 8.97. Entonces, ahora nos vamos para contestar la primera pregunta, nos vamos a estadística básica, nos vamos a correlación, le ponemos carretera millas y pesos libras, y nos vamos en gráficas, le ponemos correlación y valor P, le damos a aceptar. Aquí no se estaba viendo, entonces lo hago nuevamente, estadísticas, regresión y ajuste de modelos. Y aquí carretera millas por galón, peso en libras, en opciones del nivel de intervalo de 95 y el valor de significancia 95. Y en gráficas, así lo dejamos, le damos a aceptar. Almacenamiento, así lo dejamos y le damos a aceptar. Y como ya había mencionado, aquí están los valores de P, que es 0.0, que es menor que el valor de significancia 0.05. Entonces rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alterna y decimos que sí hay correlación. Y aquí está. Ahora nos vamos a estadísticas básicas, nos vamos a correlación, carretera de millas por galón y peso. En opciones, verificamos que el nivel de confianza sea 95, el modelo correlación de Pearson, aceptar. En gráficas, ponemos correlación y valor de P, le damos a aceptar y aceptar. Y como podemos ver, aquí nos está dando igual el valor de P, que sería 0.01. Y aquí está la correlación, que sería pesos de libra, carretera millas por galón, que sería menos 0.861. Como podemos ver en el ejercicio de la presentación, nos dice que determina el valor de coeficiente de correlación lineal. Entonces, como podemos ver en Minitab, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el valor coeficiente de correlación lineal, que sería sería menos 0.806. Y también tenemos el valor de P, que sería 0.01, perdón, 0.00. Y ahora la pregunta número 2 nos dice
Nos dice que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Como podemos ver en Minitab, EP 0.0, entonces si tenemos las pruebas suficientes, las evidencias de que sí existe correlación, como ya lo había mencionado, porque P es menor al valor de significancia de 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, y la hipótesis alterna nos dice que es diferente a 0 y nos dice que sí hay correlación. Entonces, la 2 sería que sí afirmamos que tenemos la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de los combustibles que consumen en carretera. Ahora nos vamos a la presentación para ver qué nos dice la pregunta 3. Nos dice: ¿qué porcentaje de la variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Entonces nos vamos a Minitab. Aquí está. Sería aquí el que habíamos sacado primero. Aquí está el resumen de modelo NR cuadrada ajustada, que es de 63.83. Esta es la respuesta para la pregunta número 3, que nos dice que qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible carretera puede explicar la correlación lineal entre el precio del combustible en carretera. Entonces, este sería el porcentaje de 63.83. Ahora nos vamos a la presentación para ver qué nos pide el ejercicio 4. Dice que si un automóvil pesa 4,000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Entonces nos vamos a Minitab, nos vamos a estadísticas, regresión, regresión, y nos vamos a predecir. Y aquí le ponemos 4,000 y le damos a aceptar. Y aquí nos está diciendo que el peso libra es de 4,000 y la predicción, como podemos ver, aquí el ajuste es de 27.0275. El error de estándar es de 0.4967. El coeficiente de correlación, el intervalo de confianza, perdón, es del 95%. Está un intervalo de 26.01, que sería el límite inferior, y el límite superior 28.04. Y aquí está el intervalo de predicción para el 95 puntos, que sería de 22. Entonces la pregunta nos está diciendo: si un automóvil pesa 4,000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Entonces sería 27.02, que aquí nos está diciendo, sería este. Esta sería la respuesta, la predicción. Ahora, si nos vamos
a la presentación, y el número 5 dice: para un automóvil que pesa 4,000 libras, identifique la estimación del intervalo de presión del 95 para el consumo de combustible. Entonces, como podemos ver en Minitab, ahí también nos está dando el valor para la pregunta 5. Aquí nos está diciendo que cuál es el intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera, y como podemos ver, este sería el intervalo de predicción. Entonces sería de 22, está en intervalo de 22,4314, que sería el límite inferior, y el límite superior 31,6236. Ese sería el resultado para estos ejercicios. Ahora nos vamos con el ejercicio de estatura y peso de hombres. Dice que suponga que tiene valores pareados, que consiste en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Tenemos que primero determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar y afirmar una correlación lineal entre la estatura de los hombres a su peso? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso es en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Y si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y el número 5 dice: para un hombre que mide 70 pulgadas, identificar la estimación del intervalo de presión del 95 para el peso en libra. Entonces nos vamos a Minitab. Y aquí nos están dando todos los valores. Como podemos ver, aquí están todos los valores que nos está arrojando. Entonces ahora vamos a resolver. Nos vamos a estadística, regresión y ajuste de modelo de regresión. Entonces aquí en respuesta sería pulgadas, estatura en pulgadas, y en predictores sería de continuos sería los pesos en libras. Nos vamos a opciones, el valor de confianza del 95, le vamos a aceptar. En codificaciones le vamos a aceptar. En gráficas 4 en 1, le vamos a aceptar. Almacenamiento, así se queda, le vamos a aceptar. Y le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí tenemos los coeficientes, el valor de P, que sería 0.
Y resumen de modelo, que sería la desviación estándar de 2.608, R cuadrada de 27.27%, R cuadrada ajustada de 25.35 y como podemos ver, en resumen de modelo, este sería el resultado para la pregunta número 3, que nos está diciendo que qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Entonces, eso sería del 25.36. Ahora nos vamos a estadísticas básicas, correlación, sería estaturas en pulgadas y los pesos en libras. Vamos a opciones, correlación de Pearson, nivel de confianza del 95, las gráficas, aquí vamos a correlación y valor de P, le damos a aceptar y aceptar. Y como podemos ver aquí nos está diciendo que el valor de P es igual a 0.001, entonces esto significa que es menor que el valor de significancia de 0.005, entonces esto significa que rechazamos la hipótesis nula, que no hay correlación, y aceptamos la hipótesis alterna, porque la hipótesis alterna nos dice que es diferente a 0 y que sí existe correlación. Y entonces nos vamos a las correlaciones, que sería 0.521, que está muy cerca del 1, entonces nos está diciendo que si está muy cerca del 1, que sí hay una correlación muy fuerte. Entonces ahora nos vamos a la presentación y el ejercicio número 1 dice que determinamos el valor de coeficiente de correlación lineal. Entonces nos vamos a Minitab y como podemos ver la correlación lineal sería esto, 0.522. Ese sería el resultado para el ejercicio número 1, que sería esta estatura de pulgadas. Ahora nos vamos otra vez a la presentación y ya tenemos el 1 y el 3 y ahora el 2 dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre la estatura de los hombres y a su peso? Y como podemos ver, sí tenemos la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres a su peso, porque nos está diciendo que P es igual a 0.001, como podemos ver aquí, entonces es menor que el valor de significancia de 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna y nos dice que sí existe correlación. Entonces ahora nos vamos a la presentación, ya tenemos la 1, la 2, la 3. Ahora nos dice que si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Entonces ahora nos vamos a Minitab y nos vamos a estadística, regresión y predicción. Y aquí en pesos en libras
Entonces aquí le ponemos 70. En opciones sería 95, le damos a aceptar. Almacenamiento, así lo dejamos y le damos a aceptar. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos el ajuste que es de 62.19. Aquí tenemos el error de estándar, el estándar. Y aquí tenemos el intervalo de confianza del 95, que está en el límite inferior de 58.69 y el límite superior de 65. Este es el intervalo. Y también tenemos el intervalo de predicción, que está entre 55.95, límite inferior, y el límite superior 68.47. Entonces la pregunta 4 nos dice: si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Entonces ese sería el resultado, sería 62.19. Y también aquí tenemos la respuesta para la pregunta número 5, que la pregunta número 5 nos dice que para un hombre que mide 70 pulgadas tenemos que identificar la estimación del intervalo de presión del 95 para el peso en libras. Entonces, como podemos ver, aquí está la predicción del intervalo del 95, que sería este resultado de 55.9125 a 68.47. Ese sería el resultado para las preguntas. Ahora nos vamos al siguiente tema, que es regresión múltiple, que nos dice que una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2 y etcétera, xk. La forma general de una base de ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es de y prediction es igual a B0 más B1, X1 más B2, X2 más BK, XK. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirve para predecir valores de la variable de respuesta Y. Y dice que R cuadrada y R cuadrada ajustada, R cuadrada se define como denota del coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada es igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple se determina R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variaciones incluidos se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todos los variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. Nos dice que R cuadrada ajustada y el valor P es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Y el valor P es una buena medida que también se ajusta a la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de hipótesis nula de que B1 es igual a B2 es igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Y los lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple tenemos 3. El primero nos dice que utilice el sentido común y consideraciones prácticas para excluir variables. El número 2 nos dice que considere el valor P, seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como la determina el valor P. Y el número 3 nos dice que considere las ecuaciones con valor alto de R ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables.
Y como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo que es rendimiento de automóvil. Nos dice que utilicemos el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustibles en carretera en millas por galones sea la variable respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Tenemos que resolver 3 puntos. El primero nos dice que determinemos la mejor ecuación de regresión. El 2 dice cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 400 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 de cilindros y 3.5 de desplazamientos. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y el número 3 nos dice qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Entonces, ahora nos vamos a Minitab para poder resolverlo. Aquí en Minitab nos vamos a estadísticas, regresión y ajustar modelo de regresión. Aquí en respuestas ponemos carretera, millas por galón, que es lo que nos está diciendo el ejercicio, que la carretera en millas sobre galón sea la variable Y. Y predictores, que nos está diciendo el ejercicio, que tenemos que usar las variables del peso de automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y sus desplazamientos, que serían estos. Hasta aquí. Y ya se pone y nos vamos en opciones, verificamos que el nivel de confianza sea del 95, le damos a aceptar. En gráficas ponemos 4 en 1, le damos a aceptar y aceptar. Y como podemos ver, aquí nos está dando la ecuación de regresión, que es la carretera millas por galón, que nos está diciendo que es 48.24 menos 0.00470 pesos libras más 0.159 cilindros menos 1.048 desplazamiento de capacidad de volumen. Y también nos da los coeficientes, que aquí nos está dando el peso de libra, el coeficiente, el error del coeficiente, el valor T, que sería de Fisher, el valor de P, aquí nos está diciendo que el peso en libras es el más bajo, que es el 0.008, y cilindros 0.699 y desplazamientos. Pero aquí, como yo ya lo había realizado, entonces ya nomás nos está dando de los 3, del peso en libras, cilindros, desplazamientos, pero primero tenemos que hacerlos con todos. Nos vamos otra vez a regresión y ajustes. Aquí también debe de ir. Aquí nos está diciendo que debe de ser los 5 datos, que sería el peso de automóvil, peso en libras, y nos da también la longitud, y también nos da el frenado en pies. También nos dice que la cantidad de cilindros, serían los cilindros, y el desplazamiento, que serían esos 5. Ahora sí le damos a aceptar. Y aquí nos está arrojando los 5 variables que pusimos, y aquí nos está, como podemos ver, aquí nos dice que el peso en libra, el valor P es de 0.037, la longitud pulgada 0.843, el frenado 0.968, los cilindros 0.729 y el desplazamiento 0.36. Y aquí nos da el FIB. El FIB es inflación de la varianza, es lo que significa. La inflación de las variancias nos dice que si es igual a 1 no es relacionado. Si es
1 menor o igual al FIB o menor o igual a 5, entonces es moderadamente correlacionadas. Y si es FIB es mayor a 5 a 10, entonces nos dice que es altamente correlacionada. Entonces aquí nos está dando los valores, pero como podemos ver, el valor de P, aquí el de la longitud y frenado de pie, son más elevados, son mayores del valor de significancia de 0.05. Entonces, como nos dice el ejercicio, que tenemos que determinar la mejor ecuación de regresión, entonces lo vamos a volver a hacer, pero vamos a quitar esos dos que son los más altos. Y aquí nos, en resumen del modelo, nos da la desviación estándar, que es 2.29, R cuadrada 66.97%, R cuadrada ajustada 60.62%, R cuadrada prediction 54.45%. Y también nos da el análisis de la variancia, aquí también nos da los valores P, el valor Fisher. Y aquí, como podemos ver, nos está diciendo que en el ajustes y datos observados poco comunes, los poco comunes sería el 24. Entonces nos vamos a los datos y en el número 24 vamos a ver. Aquí está, se trata de un Merced. Y pues el libre está 27.45, la longitud 190, frenado 128, los cilindros 6, el desplazamiento 3.2, millas por galón es 27. Entonces lo que nos está diciendo que es un poco común, sería algo inusual, es lo que nos está marcando. Y entonces ahora nos vamos otra vez a estadística, regresión y ajuste. Ahora aquí entonces los vamos a eliminar y nada más vamos a dejar los tres, que es peso en libra, que son los tres más bajo que está del valor de significancia de 0.5, los cilindros y el desplazamiento. Ahora sí, ahora le damos a aceptar y aquí nos está dando el valor de la ecuación de regresión y aquí ya como podemos ver el peso en libra es el valor de P más bajo, que sería el 0.008. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el valor rechazamos, como es menor de 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Y aquí está el FIB, la infracción de la varianza. Y nos está dando, ya son los mismos datos, nada más conocer, aquí igual nos está diciendo que un poco anormal o inusual, que es poco común, que es el dato 25 y también está el 5. En el 5 sería aquí de un Buick y aquí nos están dando los datos. Entonces, eso sería la respuesta para el ejercicio número 1, que nos dice que encontremos la mejor ecuación de regresión y esta va a ser la mejor ecuación de regresión. Ahora, ya que tenemos la mejor ecuación de regresión, nos vamos a la pregunta número 2, que dice que cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 404.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 de cilindros y de 3.5 desplazamientos. Y utilice las variables resultantes de la mejor ecuación de regresión. Entonces, vamos a quitar, ya no vamos a poner los dos que teníamos, no vamos a poner pesos en libras, los cilindros y desplazamiento. Entonces, nos vamos a estadísticas, regresión, y nos vamos a predecir.
Ya estando aquí, entonces tenemos que el peso en libras sería de 4000. Los cilindros nos está diciendo el ejercicio que es de 6 y el desplazamiento es de 3.5. Y ahora nos vamos a 3.5. Aquí así se queda. Resultados así. Y le damos, aquí se va valorando igual. Y le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí nos está diciendo que el peso en libra es de 4000, los cilindros de 6 y el desplazamiento de la capacidad del volumen es de 3.5 y nos está dando la ecuación de reacción. Nos está diciendo que es de 48.24 menos 0.00470 peso en libras más 0.259 cilindros menos 1.048 desplazamiento de capacidad de volumen. Entonces aquí la predicción sería de 27.3237, el error de 0 sería 0.621188 y el coeficiente sería del 95%. Nos está diciendo que está un intervalo. ¿Esto qué significa? Que es supongamos de 100 datos, el 95% está entre la media de 26.0512 a 28.559.61 y aquí nos está dando que está un intervalo de 22.6207 a 32.02 y esto significa que es el rendimiento, el error estándar y intervalo de confianza, como ya lo había mencionado, y el intervalo de prediction, que es más abierto, que está en un rango, lo normal de un rango de 10. Esa sería la respuesta para el número 2. Y ahora el número 3 nos dice qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento del combustible en carretera en la mejor ecuación de reacción. Pero antes de resolver el 3, como podemos ver aquí en regresión y regresión, ya se abrieron estos, porque antes nada más podíamos tomar estos dos, ahora ya se abrieron. Entonces se puede hacer con cada uno de los que están aquí. Vamos a hacerlo con gráficas factoriales. Aquí ponemos peso y cilindros. Le damos a aceptar. Ahí faltó uno. Entonces, regresión, regresión. Y y ya le damos a aceptar. Y como podemos ver aquí la gráfica, nos está diciendo que, como podemos ver que es una pendiente negativa y aquí es una pendiente positiva en cilindros y en desplazamientos igual es una pendiente negativa. Es lo que nos quiere decir. Ahora sí, ahora nos vamos con regresión, regresión y para saber la respuesta de la pregunta número 3 nos vamos a optimización de respuesta. Aquí le ponemos maximizar. Configuración, así le dejamos. En opciones, aquí le ponemos retener el valor y aquí le ponemos al de cilindros que sería 6.
Y aquí vemos que el nivel de confianza es del 95. Vamos a aceptar. En gráficas, así la dejamos y le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí nos está diciendo que carreteras millas por galón sería la meta del máximo, inferior 25, objeto 38, ponderación 1, importancia 1. Y rango de variables en peso en libra está de 25.35 a 44.5, cilindro 6, desplazamiento causal volumen 1.8 a 5.7. Y aquí está, como podemos ver, la solución 1, peso en libras, los cilindros, desplazamiento causal volumen, carretera millas de galón, desplazamiento compuesto, la predicción de respuesta múltiple. Y aquí, como podemos ver, aquí nos está diciendo que el carácter máximo de Y de 35.707.098 y D es igual a 0.874. Y aquí está el peso en libras, que es de 2.595 en cilindros, de cilindro de 6. Si fuera un cilindro de 4, sería en peso libra en 2.595 y con un desplazamiento de 1.8. Y aquí en cilindro 6 el desplazamiento sería de 1.80. Y este sería el resultado del ejercicio. Sería la respuesta para el ejercicio el punto número 3, y sería con el menor peso posible. Y como ya sabemos, como habíamos visto, aquí en el peso de libras es de 0.008, entonces esto es menor a el valor de significancia de 0.05, entonces esto nos dice que rechazamos la hipótesis alterna, la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis alterna. Ahora nos vamos a la presentación y ya resolvimos los 3 puntos. Ahora nos vamos con un ejercicio, es colesterol en hombres, y nos dice que utilicemos el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión. Donde el colesterol sea la variable de respuesta Y, utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Y nos piden 3 puntos que determinemos la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años y mide 70 pulgadas, pesa 165 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y dice, ¿qué característica tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 mg? ¿Y cuál es el nivel saludable a la mejor ecuación de regresión? Entonces, ahora nos vamos a limitar. Aquí está. Limitar. Entonces, ahora nos vamos a estadísticas, regresión, regresión y ajuste de modelo. Entonces, nos está diciendo el ejercicio que el colesterol es la variable de respuesta Y. Entonces, colesterol mg, entonces serían respuestas, y predictos continuos nos está diciendo el ejercicio que tenemos que utilizar las variables, que sería la edad, la estatura, la estatura. Nos dice también que es el peso y el tamaño de cintura. El peso y el tamaño de cintura.
Nos vamos a opciones, corroboramos que sea el nivel de confianza del 95, le damos a aceptar. Así se queda, le damos a aceptar. En gráficas, 4 en 1, le damos a aceptar y aceptar. Como podemos ver, aquí nos está diciendo que la ecuación de regresión de colesterol Mg es de menos 493 más 9.58 la edad, menos 9.35 la estatura en pulgadas, menos 0.66 pesos en libras, más 14.37 cinturas en centímetros. Y los coeficientes, como podemos ver aquí, nos está dando que la edad es de 0.001, la estatura en pulgadas es de 0.302, el peso en libra es de 0.755, la cintura en centímetros es de 0.26 y el FIB es de 2.59, de 1.12, de 4.54, de 5.60. Pero como ya lo habíamos mencionado, habíamos dicho que el PIB, si tiene, es 1, si es igual a 1, no es relacionado. Si es el valor de PIB es 1 menor o igual a PIB o menor o igual a 5, entonces es moderadamente correlacionado, pero si el FIB es mayor a 5, de 5 a 10, entonces esto significa que es altamente correlacionado. Y aquí nos están dando los valores de P. Y como podemos ver, solo el pesos en libras es mayor al valor de significancia de 0.05. Y como nos dice el ejercicio que determinamos la mejor ecuación de regresión, entonces lo vamos a volver a hacer y vamos a quitar los pesos en libras. Y vamos a dejar los otros 3 datos. Y aquí nos dice que la estándar es de 159.368, la R cuadrada de 73.86%, R cuadrada ajustada 70.88, R cuadrada prediction 67.02. Y aquí podemos ver los análisis de varianza, nos está dando el valor de Fisher, los valores de P. Y aquí nos está diciendo que los pocos comunes, que serían los anormal o inusual, que está en el 28 y en el 33 de los datos que nos están dando aquí. Entonces, ahora nos vamos otra vez a estadísticas, regresión, regresión y ajustes. Entonces, vamos a quitar entonces los pesos en libra, que son los más altos. Peso en libra. Y le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí tenemos la respuesta del ejercicio número 1, que es la ecuación de regresión, que es colesterol Mg de menos 417, más 9.51 la edad, menos 10.26 la estatura en pulgadas, más 12.95 cintura en centímetros. Y aquí podemos ver que la edad es de 0.01, la estatura en pulgadas 0.227, la cintura en centímetros 0.05. Entonces, como podemos ver, como es múltiple, entonces tenemos que dejar los 3 valores, no podemos quedar en 2, pero como podemos ver está abajo del 0.05, estos valores que nos están dando aquí. Solo en un poquito más alto es la estatura en pulgadas. Y aquí tenemos que la estándar es 157.361, R cuadrada 73.69, R cuadrada ajustada
61 y R cuadrada prediction 68.22. Y aquí están los análisis de varianza, como habíamos visto, el valor de Fisher, el valor de P. Y aquí nos están dando tres valores inusuales, que es el de 33, en el 28 y el 18, que están aquí en los datos. Entonces ya tenemos resuelto el ejercicio número 1. Ahora nos vamos al ejercicio número 2, que nos dice que cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años, mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Utiliza la barrera resultante en la mejor ecuación de regresión. Entonces, nos vamos a estadísticas, regresión y nos vamos a predecir. Y como podemos ver, aquí nos está dando la edad. Nos está diciendo que para un hombre de 40 años. Y nos está diciendo que la estatura es de 95 centímetros. La cintura es la estatura de 95 y ¿qué nos está diciendo? La estatura, perdón, serían 70 porque es lo que mide. 70, que sería la estatura en pulgadas, es lo que mide, y sería su cintura de 95 centímetros. Y le vamos a opciones, verificamos que el nivel de confianza sea del 95 y le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí tenemos el resultado del número 2. Dice que la ecuación de regresión de colesterol es de menos 4.17 más 9.58 la edad, más menos 10.26 la estatura en pulgadas, más 12.95 la cintura en centímetros. Aquí en configuración vemos que el valor de la función en la edad es en una persona de 40, la estatura en pulgadas 70 y la cintura en centímetros de 95. Y aquí la predicción, que sería de 476.51, el error del ajuste de 30.1491, el nivel de intervalo de 95, que sería 415.445, el límite inferior, el límite superior 537.738, y aquí nos está dando el valor del 95 del intervalo de predicción, que es de 151.644 y 801.539. Ese sería el resultado para el 2. Y el 3 nos dice que qué característica tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 mg, en cual un nivel saludable a la mejor ecuación de reacción. Entonces, ahora nos vamos a estadísticas, regresión y nos vamos a optimizador de respuesta. Entonces aquí el colesterol MG sería el objetivo y
Sería como está diciendo el problema de 150. Y en opciones, así le dejamos en restricciones, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí nos está arrojando, nos está diciendo que este es una correlación positiva fuerte. Este nos está diciendo que es una pendiente negativa y también esta nos quiere decir que es una positiva muy fuerte. Una pendiente, una positiva muy fuerte. Entonces nos está diciendo que el colesterol de 150 mg, entonces cuando tenga de una persona de 17 años de tener una estatura de 61.30 y de cintura 73, y cuando una persona tenga 26 años de tener una estatura de 61 y una cintura de 73, y cuando una persona tenga 63 años debe tener una estatura de 76 y cintura de 1.8. Entonces damos por concluido la presentación. Ya contestamos las 3 preguntas. Sería todo de mi parte. Muchas gracias.